Eh, Fundamentalmente la variación van a estar dada en las cuentas que tienen que ver con deuda del tesoro y la cuenta banco, y en el caso de la cuenta crédito, pero solamente para después hacer el cálculo de comprobación. No va a ser necesario, o sea, la variación de la cuenta créditos no va en la cuenta AIF. Recuerden esto porque les aclaro ya para que no se confundan y no pongan cualquier cosa en cualquier parte. Ustedes ya vieron que todo lo que tiene que ver con lo que se va cargando sobre la línea, tanto en la cuenta corriente como en la cuenta capital, los datos se sacan directamente de la ejecución presupuestaria. Por más que vayamos volcando los valores acá en la evolución, ¿sí? Lo que se pagó, lo que se ejecutó, lo que se cobró, lo que se concedió de préstamo, lo que se recuperó de préstamo, todos esos valores, fíjense que después van a ir por sus valores absolutos tal cual aparecen dentro de la ejecución presupuestaria, van por esos valores en el AIF. ¿Sí? No va por, por valores que tienen que ver con la variación. Entonces, en la parte de arriba de lo que es sobre la línea, siempre vamos a estar mirando los valores de la ejecución presupuestaria. Y cuando vamos abajo de la línea, ahí empezamos a incorporar aquellas cuentas que tuvieron variaciones. ¿Qué cuenta? Fundamentalmente banco y deuda del tesoro. ¿Está? Y las variaciones siempre van en el AIF de ejecución, siempre van en el AIF de ejecución. Las variaciones no van en el AIF presupuestado. En el presupuestado, lo que van a encontrar en la cuenta financiamiento siempre va a ser lo que tiene que ver con lo que está previsto en cuanto a endeudamiento, tanto para pagar o tomar deuda o, perdón, tanto para tomar deuda, que esto recuerden es endeudamiento, pero esto es donde vamos a encontrar. En líneas generales, en líneas, en términos presupuestarios, nosotros llamamos todo lo que tiene que ver con toma de deuda, llamamos recurso. Está, entonces vamos a encontrar dentro de la ejecución de recursos y fuentes de financiamiento. Cuánto estaba previsto tomar y cuánto realmente tomamos de deuda. Esas son las dos. Fíjense que, bueno, para el ejercicio que estábamos viendo del 14, lo que estaba previsto tomar eran 38.000 pesos y lo que efectivamente se recaudó o se tomó de deuda son los 38.000 pesos que estaban previstos. Y en lo que tiene que ver con eh, la disminución del pasivo de deuda pública, va a ir como disminución de pasivo como una aplicación financiera lo que corresponde a lo que estaba previsto pagar, que eran 33.000 pesos, y lo que efectivamente se devengó. ¿Está? Recuerden que acá la cuenta ahorro, inversión, financiamiento se registra por lo devengado, ¿sí? De esa manera, fíjense que dentro del AIF presupuestado, solamente en la cuenta financiamiento van a tener los valores que ya estaban previstos, tanto para recaudar lo que estaba previsto recaudar o estimado recaudar en endeudamiento y lo que estaba previsto pagarse o presupuestado pagarse dentro de las condiciones de amortización de la deuda. Cuando vamos a la IF de ejecución, ahí es donde entran a jugar las variaciones de las cuentas financieras de banco y deuda del tesoro. Fundamentalmente estas son las que juegan dentro de la cuenta financiamiento o bajo la línea, dentro de la IF de ejecución. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Hicieron todo el ejercicio o no lo hicieron? Sí, yo hice y ahí estoy viendo los errores. Eh, U- Ustedes ya sacaron la clase pasada con el profe, ya hicieron las variaciones. sí, hicimos todo, hicimos variaciones, hicimos la evolución de la deuda del tesoro y también hicimos la situación del tesoro al cierre. O sea, todo ya estaba listo. Uno de los errores más comunes que solemos tener en este primer punto de cálculo de evolución de la deuda y que después se traduce, el cálculo de evolución de todas las cuentas en general y que después se traduce en errores cuando van a armar el AIF, es en la evolución de la deuda del tesoro. Fíjense, pero me voy a buscar la consigna, a ver si puedo descargar.
La Fíjense consigna que, le dice incluir la deuda al tesoro, o sea, lo pone en exacto, forma separada, pero no habla de la evolución. Entonces es un paso que ustedes se tienen que acordar en el parcial. Porque la consigna dice confeccionar el estado de situación del tesoro al cierre del año 02, si corresponde, incluir deuda flotante, discriminarla por ejercicio de orígenes y por cuentas. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Eso me da la pauta que yo tengo que hacer, eh, tengo que hacer justamente la evolución de la deuda del tesoro. Si no hago, no voy a poder llegar a lo que tengo previsto, ahí les voy a compartir el Word. eh, porque no voy a poder lo muestra armar como corrido. no voy a poder armar la situación del tesoro si no hago la evolución del tesoro. O sea, me va a resultar mucho más sencillo. Acá está el ejercicio 14. ¿Qué es lo que les quiero mostrar acá? Justo la verdad que no sé por qué está como desconfigurado el Word. Bueno, ¿qué es lo que les quería mostrar? Ustedes tienen que tener en cuenta cuando van a armar la evolución de la deuda del tesoro, cuando comparan si hubo un incremento o una disminución más allá de los registros parciales que van haciendo y todas esas evoluciones parciales que van haciendo por periodo, por ejercicio, por cuenta, tienen que tener en cuenta cuál es el saldo al inicio. No, se me escucha muy bajo. Ahí Tienen está. que tener en cuenta cuál es el saldo al inicio. El saldo al inicio siempre va a estar dado acá en su cuenta, en su estado de situación del tesoro al cierre del ejercicio. ¿Está? Al cierre del ejercicio anterior. Este es su saldo al inicio. En el caso práctico, acá estamos hablando de 15.300. Después de que comparen, y ahí me voy de vuelta al Excel, este ejercicio 15, ejercicio 14. Después de que comparen y que hagan toda esta parte de la evolución de las cuentas, ustedes tienen que tener en cuenta esto, que son los 15.300 lo que tenían como saldo inicial y al cierre tienen 16.000. Y ahí comparar, porque a veces lo que hacen es suman o toman los valores del devengamiento nomás y no comparan realmente con el saldo inicial. Así que traten de evitar de confundirse con eso. Tengan presente bien cuál es el saldo al inicio y contra qué van a comparar. Exactamente, que eso yo le expliqué. Por eso el otro día hicimos primero todos los cálculos y les fui resaltando cuáles eran los datos que después íbamos a trasladar o debían trasladar ellos al cuadro de ahorro, inversión y financiamiento. ¿Qué iban a tener en cuenta? Por eso era importante cómo desarrollar el ejercicio. Por ahí saltamos algunos ítems de la tarea. Si no hacemos el ítem 2, hacemos primero el ítem 3 y después volvemos al ítem 2, pero justamente por ese motivo, para que ellos puedan ver qué datos, hacer todos los cálculos auxiliares, por decir, para después poder armar el cuadro. Entonces Exacto. eso es lo más sencillo. Y bueno, si ya tienen ahí, ya estuvieron viendo el IF, de todos modos creo que está colgado en el aula virtual, está colgada la solución para cualquier cosa que necesiten comparar. Fíjense que el resultado financiero sobre la línea era déficit tanto presupuestado como el de ejecución. Y esto, la cuenta financiamiento lo que hace es explicar después cómo se financia ese déficit o cómo se llega a este déficit. Fíjense que en total las fuentes de financiamiento fueron mayores que las aplicaciones financieras, ¿sí? Por lo tanto, los resultados que tenemos al final son fuentes netas, que equivalen numéricamente son el mismo valor absoluto, pero con signo contrario. ¿Y qué significa esto? Que tomamos, en general, tuvimos mayor endeudamiento, porque acá no hay disminución de activos. ¿Ven?
porque las dos grandes corrientes que tiene la fuente de financiamiento son disminución de activos o incremento de pasivos. No hubo disminución de activos. O sea, lo que justifica el resultado del déficit financiero es justamente el mayor endeudamiento. No solo el que estaba previsto, sino que además nos endeudamos con nuestros proveedores. En general, en líneas generales nos endeudamos con nuestros proveedores porque son las órdenes de pago no canceladas las que se incrementaron respecto del ejercicio anterior. ¿Está? Y ¿Por qué? para ¿Cuál es el pasar, motivo? El resultado financiero, ¿cuál es el objetivo del resultado financiero? El resultado financiero, que es sobre la línea, que estuvimos hablando en la clase pasada, la cuenta de financiamiento tiene bajo la línea y sobre la línea. Sobre la línea nosotros llegamos al resultado financiero. Ese resultado financiero es para concretar las objetivas, los objetos de la política establecidas por el gobierno. ¿Mm? Los objetivos de política. Entonces, ¿qué dice la profesora? Para yo poder concretar los objetivos de política, a mí me está faltando plata, ¿sí? Está faltando fondos. ¿En cuánto? En lo que varía ahí en el déficit ese que estoy teniendo. Entonces, ¿qué hice yo? Me tuve que endeudar para poder llegar a cubrir ese déficit que tengo en el resultado financiero y cumplir con todo el plan de políticas que tiene el gobierno en ese momento, el Estado. ¿Estamos? y otra cosa más, fíjense que este presupuesto ya arranca con un déficit presupuestario aprobado, ¿sí? Sí. Fíjense que ya estaba previsto el déficit presupuestario, estaba presupuestado, y lo que estaba presupuestado era mayor a lo que efectivamente eh, se ejecutó. Y así arrancamos el ejercicio 15 en las respuestas que tienen que ver con el punto 3 y 4, cuando les pide que determinen el estado de situación del Tesoro al cierre del ejercicio 02 y una serie de determinar una serie de resultados. Fíjense que esto básicamente es completar con los saldos, no las variaciones, sino los saldos finales de cada una de las cuentas. Ojo porque pueden tener cuentas nuevas que no tenían en el ejercicio anterior. Por ejemplo, no sé, en el ejercicio anterior podrían no haber tenido créditos y este año tener créditos, o este año tener títulos públicos que conforman también parte del activo. ¿Está? Puede ampliarse aún más la deuda del tesoro. En este caso, lo que hacemos es empezar a transcribir los componentes del activo. Banco viene por su saldo al cierre. El saldo al cierre acá dice 21.200 y se corresponde con el saldo final o saldo al cierre de la cuenta, no con la variación. ¿Está? Entonces, el estado de situación del tesoro se compone de saldos finales de todas estas cuentas. Después la cuenta créditos tiene un saldo final de 2.000, está Eso habíamos generalizada la hecho. cuenta crédito. Claro. ¿Todos ya hicieron esto? Ese hicimos, por eso. Ah, bueno. La situación del tesoro hicimos y yo le iba mostrando de dónde iba saliendo y le iba resaltando qué datos se tomaba y cómo se hacía. Y también hicimos la evolución del tesoro, en principio, para poder armar el cuadro de la situación del tesoro. A ellos les quedaba armar el cuadro de ahorro, inversión y financiamiento y determinar los resultados que pide ahí el ítem, el requerimiento 4. El Exacto. 4, Sí, 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 el el 4. 4. Que yo les dije que tengan en cuenta que en este ejercicio, por ejemplo, no le damos el nombre de qué resultados tienen que determinar y que eso puede ocurrir en el parcial. En cambio, en el ejercicio 13 sí tenían ellos, decía, determinar el resultado financiero presupuestario, determinar el resultado financiero de ejecución y así. Entonces ellos tienen que saber qué resultados hay que determinar. Exacto. Por eso le estaba preguntando si tuvieron algún inconveniente. ¿Hicieron la mayoría el ejercicio? Queremos Sí, saber porque profe. queremos avanzar. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y cómo Sí, profe. Sí, le resultó? ¿En qué tuvieron inconveniente o en algo no les coincidió? ¿Podés poner el cuadro nuevo, Lucle, por favor? Sí, 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 sí.
Esperen, que les muestro desde el principio, a ver si puedo ponerles Ahí está. sin sin que quede tan chiquitito. Bueno, ahí se ve cuenta corriente, gastos corrientes, la cuenta capital. ¿Qué tuvieron en cuenta para los ingresos tributarios? Los impuestos directos. Los impuestos directos, muy bien. Para los ingresos no tributarios, Bueno, en ese, por ejemplo, yo después, porque eran los alquileres, pero yo fui porque primero no dudé si era alquileres o no como no tributarios. Después, yo hice primero y después fui a ver la solución, ¿no? Y dudaba en eso. Entonces, ¿en qué dudaste? eh, hasta que fui... ¿En qué dudaste? Se No, eso. cortan, se Sí, corta, ahí Noelia. está. Sí, ahí está, Ah, profe. Eso, después, bueno, fui, leí que incluía la cuenta y ahí me di cuenta que sí se incluyen los alquileres como no tributarios. Eh, pero se Pero acuerdan que esa En el era, manual de clasificación, profe, en el claro, recurso por la, rubro, ahí tenemos que leer exactamente, y ahí está ubicada la cuenta como no claro, tributario. yo fui y leí después y ahí, bueno, saqué por eso. claro que eso es lo que yo les dije, que tengan en cuenta el clasificador, porque teniendo en cuenta el clasificador, ustedes iban a saber qué iban a incluir en cada uno. exacto. Entonces, por eso tienen que conocer bien qué son ingresos no tributarios y qué va incluido dentro del mismo. ¿Entienden? Justamente por eso yo les había dicho ese día, vayan y tengan en cuenta. Es decir, si tienen duda, lo que tienen que hacer es agarrar el clasificador en ese momento y, bueno, establecer. Después, en gastos corrientes, No en gasto de solamente consumo, eso, además, o sea, en este caso ustedes tenían el listado con el nombre de las cuentas. Puede que se les ponga la codificación de las cuentas y ustedes van a tener que buscar. Y puede que se les ponga la codificación de las cuentas o por objeto o por rubro o se les ponga la codificación económica. Tengan en sí, cuenta que el AIF se hace en base a la codificación y a la descripción de las cuentas por el clasificador económico. ¿Se acuerdan que cuando empezamos las clases que tenían que ver con clasificadores, yo les dije que cuando lleguemos a la etapa del AIF iban a ver cómo se vinculaban estos dos clasificadores, el de ingresos y el de gastos? Es justamente acá donde se entrelazan y por eso los códigos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el clasificador económico de los recursos, van a ver que todas las cuentas empiezan con uno, ¿sí? Uno para los ingresos tributarios, 1 2 para los ingresos no tributarios y así. Y todo lo que tiene que ver con gastos, con las cuentas de gastos, por su clasificación económica, empiezan con el código número 2. ¿Está? Porque justamente porque ustedes piensen que esto sería como un plan de cuentas, que cuando se entrelazan las dos, y en los AIF reales, digamos, que se arman unos Excel que manda la Contaduría General de la Nación, las codificaciones, al costado de cada cuenta que uno tiene que ir armando en el AIF, tienen al costado de cada cuenta la codificación y ustedes ven la interrelación, porque ustedes acá están viendo cómo se relacionan ingresos y gastos, ingresos y gastos. En los AIF que están en la página de la Contaduría General de la Nación, tienen las codificaciones acá, ¿está? Entonces ustedes van a ver cómo acá van a tener códigos 1, acá van a tener cuentas con el código número 2, y es donde justamente se van entrelazando. Y las cuentas de financiamiento se utilizan y todas van a ver que tienen con el código número 3 dentro de las clasificaciones económicas. Entonces, presten atención
presten atención a cómo está expuesto la cuenta ahorro, inversión, financiamiento y cuál es el sentido que tienen acá. Empieza a cobrar más sentido los clasificadores. Em, Gasto de queríamos saber, consumo, ¿qué colocaron? Las remuneraciones y los bienes y servicios, profe. Y en transferencias corrientes, Es, es transferencia. Transferencia El que corriente dice nomás. Al transferencia sector corriente, privado. profe, al sector privado. bien, muy bien. En la dentro, parte de, fíjense que siempre dentro de gasto de consumo vamos a estar hablando de los gastos que tienen que ver con el inciso 1, 2 y 3. En líneas generales siempre va a estar ahí, modificó, pero estamos hablando de los incisos 1, 2 y 3. Voy a poner, así no me en la tomo. cuenta capital, en la parte de recursos de capital, ¿qué colocamos? La venta de activos. La venta de activos, fíjense que dice recursos propios de capital, es decir, vendimos un activo, entonces ese es un recurso, nosotros somos propietarios de ese activo y lo vendimos, entonces es un recurso propio. Y en la parte de la... ¿Y después qué más colocaron dentro de recursos de capital? La recuperación de préstamos. La recuperación de préstamos, que es la disminución de la inversión financiera, ¿cierto? Sí. ¿Y eso de dónde sacaron? ¿Por qué esto va como un recurso de capital y no va dentro de la cuenta financiamiento? Justamente porque era parte de lo que estaba previsto, no responde a políticas o sea, mejor dicho, responde a decisiones políticas fiscales, no responde a decisiones de corto plazo, coyunturales nomás, de financiamiento propio del Tesoro, del Tesoro Nacional, sino que esto tiene que ver con decisiones de política fiscal, ¿está? Por eso es que está dentro de la cuenta capital. Estamos, es decir, ¿por qué ahí dice, colocamos disminución de la inversión financiera? Porque justamente nosotros invertimos. ¿Cómo invertimos? Otorgando préstamos. Entonces, ese es como una colocación de dinero fuera de la entidad. ¿Qué vamos a obtener con eso? Vamos a obtener un interés. Entonces, ahora que estamos diciendo, vencieron esos préstamos que nosotros otorgamos y nos pagaron esos préstamos, entonces una disminución de nuestra inversión que nosotros hicimos y por lo tanto entra como un recurso de capital. Piensen ustedes que en el momento en que se otorgan en el momento que se otorgan estos préstamos, se otorgan por una decisión para estimular algún sector o como estuvo ocurriendo el año pasado en un contexto de emergencia sanitaria donde tuvieron que ordenarse los cierres durante mucho tiempo de toda la actividad económica, o de la gran mayoría de la actividad económica, y que se le dio a las empresas, a las pymes, al sector privado, se le dio la posibilidad de que accedan a préstamos blandos, pero siguen siendo préstamos, ¿está? Son préstamos para que el empresario pudiera atender durante ese tiempo los gastos que hubiese tenido. Fundamentalmente era el pago de sueldos. En el momento en que se empieza a pagar, porque esto creo que tenía el periodo abarcaba de un año, imagínense que en estos momentos ya las cuotas de esos préstamos se empiezan a cobrar. Eso implica, esas cuotas que se van recuperando, implica parte cobro de capital y de intereses. Y esto es lo que va generando eh, un, un recurso de capital, pero justamente por una disminución de inversión financiera que no fue tomado por decisiones estacionales de caja. O sea, esto no fue una decisión del Estado en ese momento para hacerse de caja, hacerse de dinero, sino que se hizo por una decisión con fines fiscales y políticos de atender a un determinado sector. ¿Entienden cuál es la diferencia? Porque van a encontrar disminución de la inversión financiera, cuentas que tienen que ver, que van dentro de la cuenta financiamiento, pero eso responde a otro tipo de políticas, a otras decisiones. Exactamente. En la parte de gasto de capital, ¿qué tuvieron en cuenta?
Bienes Los bienes de uso. de uso, que O inversión sea, real directa. vamos al estado de ejecución y ahí tenemos en cuenta que se invirtió en bienes de uso, es decir, se compró algo en bienes de uso. Entonces ese es el gasto que tuvimos. ¿Y qué más tuvimos? La concesión del préstamo. La concesión del préstamo, exactamente. Es decir, ahí nosotros otorgamos que cuando esos préstamos venzan, ¿dónde van a aparecer y nos paguen esos préstamos? ¿En recurso de capital? Exactamente, ahí donde pusimos recién la disminución de la inversión financiera, el recurso, la recuperación de préstamos. Es decir, en el ejercicio siguiente vamos a suponer que esa concesión de préstamo que teníamos de 12.000 pesos venzan durante el ejercicio, entonces después van a aparecer, cuando hagamos nuevamente la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento, van a aparecer en recurso de capital, recuperación de préstamo. ¿Entienden? Bueno, y ¿cuánto le dio los ingresos totales? Qué hermoso. 162.000. 162.000. Es el autorizado, el presupuestado. ¿Y el ejecutado? 139.500. 139.500, bien. ¿Y el resultado financiero fue un déficit o superávit? Déficit. 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 ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que me dé déficit? Que los gastos Que totales los gastos fueron superiores a a los los recursos. ingresos totales. Bien, perfecto. Es decir, que me está faltando plata para cubrir todos los gastos que yo tuve, ¿no es cierto? Me están faltando fondos. Bueno, en la parte de fuente de financiamiento tuvimos incremento de pasivo. ¿Y ahí qué colocamos ahí? Fuimos a la parte de incremento de pasivo. Quiere decir, aumentó mi pasivo. Para que aumente mi pasivo, ¿qué tuvo que haber ocurrido? Endeudarme, profe. Endeudarme. O sea, ingresó dinero. ¿Por qué motivo ingresó ese dinero? Obtención de Por la préstamo. obtención de préstamo. Por la obtención del préstamo. Bien. O sea, tuvimos una obtención de préstamo de 38.000 teníamos presupuestado, ¿no es cierto? Eso es lo que estaba en la Presupuestado ejecución. 38.000 en la parte de la ejecución de los ingresos y fuentes financieras, ¿no es cierto? ¿Y qué más tuvimos ahí? Los 700 pesos de diferencia. Los El 700 incremento en pesos la deuda flotante. de la deuda flotante. Recuerden que la profesora acá les dijo hoy, cuando estuvimos hablando, que se colocaba todo lo que sea endeudamiento y además todo lo que tuvo variaciones de las cuentas que fuimos haciendo la evolución y la variación de la deuda flotante. ¿Se acuerdan cuando hicimos que yo le dejé marcado los 700 pesos en la evolución de las deudas flotantes? Sí, profe. Bueno, y después en aplicaciones financieras, ¿qué incremento de activos financieros? ¿Qué colocamos ahí? El incremento en caja y amortización. banco, Primero el incremento de caja y banco, bien. que es la Es decir, variación, digamos. en la fuente nosotros habíamos arrancado con un monto de 1.000 pesos y terminó en 15.700 el saldo de la cuenta al final del ejercicio. Y después, como dijo el compañero, la amortización de la deuda externa e interna a largo plazo. Eso también determinábamos por la evolución del mismo, ¿no es cierto? Eso daba 33.000 y 29.000 el ejecutado. Y ahí volvíamos a determinar cuál era la fuente, el financiamiento neto, que era la fuente financiera menos las aplicaciones financieras, y eso nos daba el mismo importe que el resultado financiero, pero con signo diferente, con un signo contrario.
¿Estamos? Ven, ahí les estoy mostrando dentro de la celda cuáles son los valores que están sumados. Ven, dentro de endeudamiento público están sumados 20.000 y 18.000, que son lo que estaba previsto de obtención de préstamos a largo plazo, uno con el BIRF y el otro con otro banco, eso es lo que suma los 38.000, tanto con lo que estaba previsto como lo que efectivamente se recaudó. Y después dentro de lo que es amortización, fíjense que tienen sumando lo que está como crédito autorizado, o sea, los 23.000 más los 10.000, hacen los 33.000, y después lo que tienen como devengado, no lo pagado. ¿Está? Recuerden que esto se carga en base a lo devengado. Lo pagado, la única vez que vamos a tomar en consideración el pagado es cuando armamos la evolución de la cuenta banco y la evolución de la cuenta de la deuda del tesoro, para considerar qué deudas se cancelaron. Nada más que eso. Es en el único momento en que tomamos la columna del pagado. El compromiso ni lo tomamos. Vieron que el compromiso no se toma. Les voy dando algunas pautas para que ustedes vayan prestando atención qué de todas estas columnas son las que se toman para armar el AIF, crédito autorizado y crédito devengado. Para armar la evolución de las cuentas, lo pagado y lo recaudado. ¿Está? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si quieren, vemos la última parte de ¿La las... parte del resultado tuvieron algún inconveniente? Respeten el orden. Acá no es que el orden de los factores no altera el producto. Respeten el orden en el que se exponen y qué menos qué. O sea, es ingresos menos gastos. Es cuando es crédito autorizado, cuando es el resultado de ejecución de los recursos, no es ingresos previstos menos los ingresos recaudados, es lo que efectivamente recaudamos menos los ingresos previstos. Esto nos va a dar si hubo un déficit de recaudación o de ejecución de los recursos o un superávit o un equilibrio. ¿Está? Y en el caso del resultado de ejecución de los gastos, acá es el crédito autorizado menos el gasto devengado. Esto es aquello que estaba previsto gastarse y que no llegó a ejecutarse, no se devengó. ¿Está? Y esto nos genera una economía por no ejecución que en algunos casos puede llegar a constituir una nueva fuente de financiamiento, la fuente 16 de economía de ejercicios anteriores. La pauta que yo le di ahí fue que primero deberían hacer bien el resultado financiero presupuestario y el de ejecución. Y si tienen ese bien hecho, los otros dos salen por los datos de los anteriores. Entonces, Exacto. yo lo que les Incluso, dije es agreguen y después les fui marcando con colores de dónde salía cada dato para el tercero y para el cuarto. Entonces ellos tienen las reglas hemotécnica de Ludueña, digamos, cómo hacer para por lo menos guiarme en el parcial en ese momento. Si yo hago otro bien los... dato más es no Sí, solamente en cuanto al resultado, sino a la hora de armar o de confeccionar el AIF, es mi recomendación, ustedes pueden hacer como mejor les parezca, pero para mí siempre es mejor armar el AIF presupuestado solito. ¿Por qué? Porque todos los datos que yo voy tomando acá son datos que ya están en el planteo, no es nada que yo tenga que calcular, son datos que ya vienen dados, así como en el planteo del ejercicio, son datos que ya van a venir dados en el planteo de, del parcial. ¿Está? Fíjense que los ingresos tributarios es básicamente saber qué es lo que tengo que poner en cada lugar, entender, interpretar la lectura, eso es lo que nosotros evaluamos, ¿no es cierto? Que ustedes sepan leer un estado de ejecución de recursos y un estado de ejecución de gastos y que sepan cómo distribuir para armar una IF. Fíjense que les estaba diciendo justamente que cuando ustedes arman el presupuestado, son todos datos que ya vienen dados. Acá no hay ningún cálculo de evolución de nada. A lo sumo una suma como esta, digamos, que de saber que dos pedidos de préstamo se van a sumar en uno solo a la hora de exponerlo en el AIF. Pero nada más que eso, o sea, no tienen que hacer un cálculo de variación donde puede haber algún error que se termine arrastrando. ¿Y para qué les sirve esto? Una vez que ustedes pudieron identificar y obtienen y les cierra, porque no les digo solamente que hagan hasta el resultado financiero, sino que hagan incluso toda la cuenta de financiamiento.
Si el presupuestado les cerró, pues toda la parte de arriba del AIF les tiene que cerrar igual, porque acá tampoco en el de ejecución, en la parte sobre la línea, no tienen nada de evolución. Ustedes tienen que saber qué tomar acá, recaudado y devengado, recaudado, devengado, recaudado, devengado y acomodar bien. Esto es básicamente exponer donde corresponden los valores que ya vienen dados. Sí, bajo la línea pueden tener de arrastrar errores de cálculo de la variación de las cuentas, pero el resto tiene que estar, les tendría que cerrar porque es práctica, o sea, es completamente colocar los datos que ya vienen dados en el examen. ¿Está? Ahí pregunta Lourdes, disculpe la pregunta, pero ¿por qué no iría la disminución del crédito en disminución de activos? No iría la disminución del crédito en disminución de activos. La disminución del crédito, ¿qué crédito? ¿De la cuenta Es, créditos? ¿De esta cuenta créditos? y esa Porque debe ser, sí. Porque estos créditos no fueron otorgados, justamente por la codificación, estos créditos no fueron otorgados y recuperados en consecuencia como base de una decisión de política fiscal. Por eso va sobre la línea. No fueron otorgados como para, como a veces le dicen la consigna, por razones de liquidez. ¿Está? Entonces, como es sobre la línea, en este caso, fueron, se maneja por cuestiones de por razones fiscales y por la codificación que utilizamos, que la evolución de las cuentas crédito no impacta dentro del... Fíjense que la variación solamente se considera después para hacer un cálculo de comprobación, pero esto se maneja por sus valores absolutos. ¿Cuánto es el saldo inicial? El saldo inicial después no se refleja en el AIF, sino que van solamente cuánto es lo que se otorgó y cuánto es lo que se recuperó. ¿Sí? Y ahí pregunta si fuera utilizado por razones de liquidez, ahí sí, ahí se lo utilizaría. Difícil, habría que ver, pero tendría que estar muy explicado para que ustedes puedan, o con una codificación específica para que ustedes puedan identificarlo así. Sí, Si porque responde a razones de liquidez, las variaciones tienen que ir bajo la línea, pero ustedes tienen que poder identificarlo como una disminución de activo. ¿Está? Lean lo que les dice en el clasificador. A ver si puedo abrir acá. Manual de clasificaciones. Donde les dice específicamente cuáles son los códigos que se utilizan cuando responde a razones de liquidez y cuando responde a otro tipo de criterios. Computadora está muy lenta. Se va colgando. Ustedes no sé qué es lo que están viendo ahora, que se colgó mi compu. eh, está la carátula. Está cargando La el cara. clasificador, profe. Es, sí. Bueno, mientras carga el clasificador, pues les muestro. Bueno, hasta acá con el ejercicio 14 podemos arrancar el 15, si les parece. Sí. Ya son las 15 y 25. Y la comprobación les digo, era lo último. Ahí tienen el cálculo de comprobación. Otra cosa, cuando confeccionan el AIF, los valores fíjense que siempre van en positivo. No se pone Sí. ningún valor en negativo. ¿Está? O sea, los negativos que surgen son por la determinación de los resultados, por las propias fórmulas nomás. Pero no va, ustedes no tienen que poner ningún valor en negativo. Es decir, si esto es un incremento de la deuda flotante, va en fuente financiera como positivo, no es que va dentro de disminución de pasivos como negativo.
¿Me explico? Porque hemos visto también ese tipo de errores. Todos los valores se exponen en valores en positivo. Justamente para eso está dónde tiene que impactar cada uno para que el resultado al final dé como tiene que ser. Lourdes dice, agrega, así como escribe específicamente para banco y títulos, sí, Lourdes. Ella sigue hablando con Claro, lo del crédito. sí, fíjense, sigue, no sé qué le pasa a esto. De nada, Lourdes. Ya me voy a acordar de vos en el final, Lourdes. Fernández Lourdes. No sé, no responde Va Malvina a tener parece que que no cerrar hicieron alguna tarea, estuvo ventana muy de usted, profe. festejo. Profe, va a tener que cerrar alguna de sus ventanitas. Sí, no debería, Sí, bueno, el ejercicio pero 14 ya lo podemos, este ya cierra. ese ya estaría con Muy bien. Malvina estuvo de festejo anoche, he visto algunas fotos por ahí, no vale eso. No, todavía no, profe, hoy recién en la noche. Bueno, ahí está ya, si ven el ejercicio 15. Y está ahí. Agua mineral, ¿no es cierto, Malvina? Obvio, profe, porque Profe, tengo la vacuna, no puedo tomar alcohol. Ah, entonces profesora, Karen va a ir a tu cumpleaños, porque va a haber agua. profesora, yo le quiero hacer una pregunta que justo encontré que la tenía Sí, marcada. En la evolución de la deuda sí, pública Cecilia. interna, Dale. en la evolución de la deuda pública interna a largo plazo, tenemos el saldo inicial de 22.700, después tenemos la amortización. Yo había colocado 8.000, pero después en la solución me di cuenta que pusieron 10.000, pero no lo entiendo por qué. Porque es el devengado, no el pagado. O sea, siempre me fijo el de vengado, nomás por más que yo no Sí, haya De la pagado en ese deuda, caso. sí. En Bueno, los únicos de la casos en los deuda que vas a tomar interna. el pagado, De la en los deuda únicos interna, casos que... claro, se y la cortó. amortización tenés que tomar el pagado y la obtención tenés que tomar el recaudado. Espera que voy a anotar, profe. La profesora se había cortado la comunicación y ella dijo que en el único caso que tomó el pagado era bajo qué circunstancias. Cuando arman la evolución de la cuenta bancos Exacto. y cuando arman la evolución de la deuda del tesoro. Miren, fíjense, vamos a hacer la prueba en este ejercicio. Gracias, profe. Vamos a hacer la prueba en este ejercicio en el número 15 que arrancamos ahora, para que vean que aún sin hacer ninguna evolución de las cuentas, podemos armar la cuenta ahorro, inversión, financiamiento con solo leer los datos del planteo, que es lo que yo les estaba diciendo hoy. Podemos hacer esa prueba, entonces van a ver que directamente podemos ir armando la cuenta ahorro, inversión, financiamiento Sí. presupuestada sin haber hecho siquiera la evolución de las cuentas, de modo que ustedes ni se confundan con el tema de la evolución de las cuentas y van a ver que no necesitan evolución de las cuentas para hacer el presupuestado. Miren, bueno, el ejercicio 15 ahí les da los datos de cuáles son las siglas, si es deuda pública interna, externa, deuda del tesoro, partida principal, parcial, rubro, ¿está? Y ahí nos dice que como datos tenemos los estados contables de la Administración Pública Nacional, tenemos la situación del tesoro al 31 de diciembre del ejercicio 01, donde las cuentas del activo son en ese momento banco y títulos públicos, un total de 540.000 de activo. Y de las cuentas de pasivo teníamos deuda flotante del ejercicio 01 solamente, fíjense que es la del ejercicio que cierra, es la única deuda flotante que se exhibe, y después tenemos deuda pública, interna y externa. Perdón, el pasivo corriente o el saldo de la deuda flotante es de 240.000 pesos y el total de pasivo es de 600.000.
La situación al cierre es un déficit de 60.000. Es un resultado negativo, una situación del tesoro negativa de 60.000 pesos. ¿Qué tenemos acá? El estado de ejecución de gastos y recursos al cierre del ejercicio 02. Tenemos primero un estado de ejecución del presupuesto de gastos, ahí dice egresos y aplicaciones financieras, y un estado de ejecución de ingresos. Esperen que voy a corregir un poquito acá para evitar inconvenientes a la hora de la lectura del... Horrible esto, pero bueno. No sé por qué quedó todo así desfasado. Porque es Word, por eso. Fíjense, dentro del estado de ejecución de los gastos tenemos por el nombre de la cuenta y por, en este caso, partidas parciales y partidas principales. Tenemos la cuenta SAC, agua, pensiones que es del inciso 5. El inciso 5 son transferencias corrientes, no se suma con el resto de los gastos, tiene una codificación, un apartado específico para el Código de Clasificación Económico. Después tenemos préstamos al sector privado, partida 6, ¿sí? Inciso 6, préstamos al sector privado, lo que estaba previsto otorgar al sector privado y que efectivamente no se otorgó nada. Después tenemos amortización de la deuda. Después tenemos servicios extraordinarios como partida principal y volvemos a estar hablando del inciso 1. Fíjense cómo queda acá desacomodado, como si se hubiese agregado después. Tenemos servicios extraordinarios, que es del inciso 1. Tenemos la cuenta alquileres, que es del inciso 3. Y bienes preexistentes, que es del inciso 4. Nos da un total de crédito autorizado de 900.000 pesos. Fíjense que como estamos al cierre del ejercicio, compromiso y devengados tienen el mismo valor. ¿Esto qué quiere decir? Que llegó al cierre del ejercicio y se desafectaron los compromisos no devengados. ¿Está? ¿Se acuerdan el registro que tenían que hacer en el primer parcial? Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Y qué otro dato más tenemos? El total de las cuentas pagadas. Acá lo que podríamos hacer es ir calculando la deuda del tesoro de cada una de estas cuentas por confrontación del devengado y el pagado. Fíjense, deuda del tesoro, a ver si me va a quedar bien, si me queda una chanchada. Lo voy a poner así, la duda que se quiera extender. Bueno, la deuda del tesoro del SAC es confrontación de devengado menos el pagado. 540.000 menos 252.000 nos da una deuda del tesoro de 288.000. Esto ya les sirve para ir teniendo sus cálculos, porque después tienen que armar la evolución de la cuenta. Después tenemos deuda del tesoro de agua, 30.000 menos 26.400 son 3.600. Acá no tengo deuda del tesoro. Después tenés servicio extraordinario, 12.000. Acá. Separo un poquito. 12.000. Ya está ahí. Y nada más. Esperen que este va a quedar feito ahí. Odio el Word. Para esto no, Sí. no tiene ningún sentido. Pero bueno. El total de la deuda del tesoro en este caso son los 288 más los 12.000. 303.600. Eso, gracias. Agradezco la participación. Así no nos sentimos tan solos, ¿no es cierto, Popey? Me parece que estamos hablando solos acá. Sí. Igual no te corre a cuenta en el final, te aviso. Bueno, les voy a ir poniendo ahora ahí con color lo que fuimos agregando nosotros. Ojalá que el planteo parcial sea en Excel.
podríamos hacer. Bien, y después tenemos el estado de ingresos y fuente de financiamiento o el estado de ejecución de los recursos, que fíjense que estaba lo que estaba presupuestado o estimado recaudar y lo que efectivamente se recaudó. Tenemos intereses por títulos públicos, y ahí les va diciendo el código por rubro. Intereses por títulos públicos, impuestos sobre los ingresos, colocación de deuda interna, transferencias de capital de empresas privadas, transferencias de capital son. Después tenemos impuestos sobre los ingresos brutos, venta de servicios, intereses por depósito, esto es todo recaudación genuina, digamos, y después tenemos obtención de préstamos del sector externo. Esta cuenta de obtención de préstamos del sector externo de 42.000 previsto y de 14.400, que es realmente lo que nos endeudamos, junto con lo que tiene que ver con amortizaciones de la deuda, es lo que va a influir en nuestra cuenta financiamiento dentro del AIF presupuestado. ¿Ya? Fíjense que sin hablar de ningún tipo de evolución de las cuentas, podemos empezar a armar el AIF. No llego ni al punto C de las otras operaciones y podemos empezar a armar el AIF. Hacer una copia. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Impuestos tributarios, vamos a cerrar esto. En este caso, bueno, ya tienen todos los nombres de guía. Y bueno, pero hay que saber cómo se arma. Sí. No importa, acá yo lo que le quiero es mostrar cómo realmente podemos ir armando el estado sin haber leído nada más que justamente las dos ejecuciones presupuestarias. ¿Qué vamos a considerar? Todo lo que está en los gastos, lo que está autorizado, y en los recursos, lo que estaba presupuestado o previsto recaudar. ¿Se escucha? Vamos a empezar con los ingresos tributarios. Perdón, con los recursos, con la cuenta corriente, los ingresos corrientes. El primer concepto que tenemos, que responde al orden del clasificador también económico, son los ingresos tributarios. De ahí venimos a nuestra cuenta y nos fijamos cuáles son los ingresos que están relacionados con tributos. Y tenemos impuestos sobre los ingresos. Fíjense que el código es 11. Acá tenemos que prestar atención al rubro 11. O sea, tenemos 600.000 más, a ver qué otro impuesto tenemos. Ingresos brutos, profe. Ingresos brutos. Acá está, ingresos brutos. 11.68. O sea que sería 600.000 más 114.000. ¿Sí? Eso me da los 714 de ingresos tributarios. Exacto. 600.000 más 114.000. Uy, se me fue un cero. A ver ahí. Sí, 714.000. ¿Para qué me sirve de guía esto? Si ustedes van marcando en su ejecución, en la ejecución presupuestaria de recursos y de gastos, lo mismo después van a tener que usar en el correlato. O sea, si quieren lo pueden ir armando, pero fíjense que tomando este más este, ya tengo mis ingresos tributarios. Pues me voy a lo efectivamente recaudado y va en la columna de al lado, es este más este. ¿Está? Son los 660.000 más 117.600. ¿Qué tenemos después? Venta de bienes y servicios de la administración pública. Código 14. Código 14. ¿Tenemos algo de venta de bienes y servicios? Tenemos venta de servicios. Sí. Y nada más. 48.000. Previsto por 48.000. 48.000. Rentas de la propiedad. ¿Qué entra en rentas de la propiedad? Estamos acostumbrados a usar el término rentas para alquileres, pero no son alquileres. Rentas de la propiedad son intereses
En este caso, ¿de cuánto estamos hablando? Acá ¿De cuánto estamos hablando hablando? De De los 6.000 pesos. 6.000 De del 3, interés. Los intereses por títulos. ¿Y qué más? solamente 3.600 eso. los depósitos. Intereses por Exactamente. Fíjense que el Sí. código por rubro es 1616, intereses por depósitos e intereses por títulos. Entonces son los 6.000 más 3.000, ¿cuánto era? ¿200? 3.600. 600. Ah, 600. 600. Bien. 9.600. Y ahí tenemos nuestro total de ingresos corrientes. Vamos a los gastos corrientes. Gasto de consumo, ya les dije que esto abarca todo lo que tiene que ver con inciso 1, 2 y 3. Parece que no me acostumbro nunca. ¿Dónde voy a mirar acá? El crédito autorizado de mi inciso 1, 2 y 3. Tengo inciso 1, tengo el SAC y tengo los servicios extraordinarios. Tengo acá 630.000. Más agua 36.000 y de inciso 2 no hay nada. Y tengo alquileres 33.000. ¿Está? ¿Están viendo todo lo que sea inciso 1, Sí, profe. 630.000? Bueno, me voy y ustedes me dictan. 600 más 30.000 de servicios extraordinarios más, ¿cuánto era el agua? 36.000. 6.000. ¿Y qué más teníamos? Hay otra cosa más. Alquileres por 33.000. 33.000. Sí. Inciso 3. Ahí tenemos que el total de nuestros gastos de consumo previstos o autorizados es de 699.000 pesos. Bueno, lo mismo voy a utilizar después para sumar en lo que es el devengado en el caso de ejecución. ¿Qué otra cosa? Transferencias corrientes. Transferencias corrientes estamos hablando de inciso 5. ¿Sí? Y esto es todo lo que tiene que ver con gastos corrientes. Transferencias corrientes, inciso 5. Tengo 30.000 de pensiones. Exacto. Los 30.000 de pensiones solamente, no hay ninguna otra cuenta de inciso 5. 30.000. Lo que estaba previsto y es lo que se devengó. Hasta ahí obtenemos nuestro resultado económico por confrontación de ingresos y gastos corrientes. Total de gastos corrientes 729.000 y el resultado económico en este caso es un ahorro de 42.600 pesos. Vamos a los recursos de capital, a cuenta de capital, recursos de capital. Transferencias de capital. Y acá, ¿qué tenemos de transferencia de capital? Estamos hablando de recursos, o sea que venimos a esto. ¿Qué tenemos de transferencias de capital? Pues la que dice 38.000. transferencias de capital. Los 38.400. No hay mucho más que inventar acá. Solamente los 38.400. Pero puede ocurrir en el parcial que no venga así como recurso de capital, transferencia de capital. Es decir, Sí, si puede que la vengan solamente los códigos. parcial y vuelvo a verlo yo, digamos, no vamos a colocar esos nombres tan fáciles. Ya se sabe, profe. Ah, bueno, gracias. Pero entonces, ¿qué va a decir? Transferencia para invertir en activos fijos, algo así. Sí. ¿O puede ir el código solamente? Y a buscar. Sí, ponga, profe, el código mejor. Ah, Puede ir el código solamente, van a tener que agarrar el clasificador. yo les digo al resto que yo tengo la dirección de Malvina, así que vayan y cacotenle a ella porque ella fue la idea. Bueno, ¿qué va en inversión real directa? Estamos dentro de gasto de capital. Acuérdense que acá podemos tener activos o gastos. Todo lo que se mueve por el debe. Inversión real directa está asociado al inciso 4, activos. ¿Serían bienes preexistentes entonces, profe? Vamos a ver cuál es la cuenta que tenemos.
por 81.000. Bienes preexistentes por 81.000, exactamente. Yo digo que vayan a estudiar con ese, o ese está sabiendo. Inversión financiera. Y No, dentro de profe, a mí me inversión cuesta la financiera, parte de cuenta de financiamiento. Si alguien por sabe, eso, nos juntamos y nos ayudamos. fíjense que ahora cuando terminamos de armar de esta forma, después el resto les va a hacer resultar mucho más simple. Armar dentro del ejecutado va a ser más simple. Inversión financiera. ¿Qué va dentro de inversión financiera? Los Estos son préstamos. gastos de capital. La colocación de deuda. ¿Mm? Tenemos ahí el Perdón, no, préstamo. porque yo me estaba confundiendo, son gastos. Préstamo, profe. Gastos. Préstamos al sector privado, exacto. Inciso 6. 621. 6. 36.000 pesos. Fíjense que en el de ejecución dice 0 porque no se devengó nada, no se otorgó nada. ¿Está? Bueno, acá llegamos a nuestro resultado financiero presupuestado. Y es un déficit de 36.000 pesos. ¿Cómo se cubre este déficit o cómo se justifica llegar a un déficit financiero presupuestado? Vamos a ir a nuestra cuenta de financiamiento y arrancamos con la fuente de financiamiento. Dentro de Ahí quédate un minutito, Lucas. Quédate un minutito. Fíjense que ahí ya tienen el ejecutado, que ahora después lo vamos a ver, y la profesora colocó déficit superávit. Quiere decir que se presupuestó menos de lo previsto, que iba a dar un déficit, pero en realidad terminó dando un superávit. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo analizarían ustedes a eso? A ver. Gasté menos de lo que presupuesto. En realidad se ejecutó menos de lo que se presupuestó. Se presupuestó Claro, que los gastos iban a ser mayores y ¿Eh? se recaudó más de lo que se gastó. Porque fíjense, ¿dónde ya teníamos una diferencia? Claro, una diferencia ya teníamos en los préstamos al sector privado, que había un autorizado a 36.000, pero en realidad no se otorgó ningún préstamo en este momento, en este ejercicio. ¿Entienden? No porque por ahí esté presupuestado de una manera significa que se va a gastar de esa manera. Se puede gastar menos. Entonces, ahí viene la cuestión de cómo analizar el resultado financiero. Exacto, Bueno. fíjense que el resultado va justamente por las dos vertientes, porque no solamente se ejecutó menos, sino que además se recaudó más de lo que estaba previsto. En ingresos tributarios tienen más, fíjense que los ingresos corrientes se obtuvieron más de lo que estaba estimado y de los gastos corrientes se ejecutó menos de lo que estaba previsto. Y en cuanto a los recursos y gastos de capital, si bien en los recursos de capital coincide con lo que estaba previsto, en los gastos de capital es significativamente menor lo que se ejecutó respecto de lo que estaba previsto o autorizado a gastar. Si esto es bueno o es malo, depende de la mirada con la lupa con la que se mire, porque los créditos están autorizados para que se gasten. Bueno. Eso quiere decir, ¿Cómo, Carlos? ¿eso quiere decir que se descapitalizó o no? No necesariamente que se haya descapitalizado, porque lo que terminó ejecutando sí es menos, pero lo que terminó ejecutando es activos financieros, activos reales, no activos financieros. Sin embargo, lo que quiere decir es que ustedes tienen que tener presente que el Estado no es una empresa que busca fin de lucro. El Estado tiene créditos autorizados para satisfacer necesidades públicas. Si algo no se ejecutó, obviamente que el análisis va más allá de solamente mirar los números. Tiene que estar respaldado por informes que justifiquen la decisión de no haber ejecutado eso.
de qué es lo que no se ejecutó o por qué se ejecutó de manera deficiente. Ver si se cumplieron los objetivos de última. Exactamente, exactamente. ¿A quién le corresponde este tipo de análisis? Pues le corresponde al Congreso. El Congreso es el que le autoriza los créditos al Poder Ejecutivo para que cumpla con su fin. Y es justamente al Congreso al que le corresponde analizar, y incluso el análisis es desde el punto de vista político y de gestión, si se cumplieron con los fines a los cuales se les encomendó. Ustedes recuerden que en el Congreso es el órgano volitivo y es donde reside la voluntad del pueblo, no en el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que cumplir lo que le ordena el Legislativo, aunque en la realidad parezca que no están así. En la cuenta financiamiento, fíjense, si vamos dentro de lo que tiene, vamos a buscar explicar este resultado de déficit financiero. Cuando vamos a armar nuestro IF presupuestado, lo único que tenemos como datos es cuánto está previsto endeudarnos y cuánto está previsto pagar de amortización de deuda. Si vamos a la cuenta de gastos, tengo obtención de préstamo al sector externo, los 42.000, ¿sí? Eso va a hacer que en nuestro AIF tengamos un endeudamiento de los 42.000 y lo que estaba previsto en amortización de la deuda son 30.000, no, perdón, 54.000. Profe, ¿y eso que dice colocación de deuda interna? Está también como un ingreso. A ver, que no vi, por eso no me cierra. Colocación de deuda interna Acá van los 30. por 48 Por mil. 48.000. A ver, ¿dónde está? Acá está. Ahí está. Los 48.000 también son, fíjense, la codificación, colocación de deuda interna. Colocar deuda interna también es una forma de endeudarse. Fíjense que el código del rubro es 3. Este no vi, se me pasó. Igual que el de obtención de préstamos. ¿Ven? La colocación de deuda interna es una forma de deuda pública interna. A estos 42 le sumamos los 48. ¿Está? ¿Ven Bueno, cómo serían cierra? diferentes maneras, profe, diferentes maneras de financiarse. Una sería con un préstamo y otra sería con título, sería. Claro, sí, son distintas fuentes distintas formas de financiarse. Tienen todo el rubro 3 para que vean cómo se puede financiar el Estado. ¿Ven cómo ahí llegan a la cuenta y terminan todo el AIF financiero solamente leyendo los datos que tienen en las dos ejecuciones presupuestarias de recursos y la de gastos? No necesitan armar ninguna evolución de las cuentas y sin embargo ya fueron sacando. Y todo lo que fueron tomando de la columna autorizado y de la columna presupuestado es la que después tienen que tomar el mismo correlato, pero tanto en recaudado como en devengado. Devengado. ¿Está? Ahora, si vamos a querer, para poder cerrar el AIF de ejecución, sí o sí vamos a necesitar armar la evolución de las cuentas porque bajo la línea va por la evolución de las cuentas. Entonces ahí vamos a empezar. Tenemos cuál va a ser el orden que tenemos que tener para armar la evolución de las cuentas. Pues tenemos como guía este estado de situación del tesoro. Si arrancamos con el activo, arrancamos con banco. Entonces vamos con banco. Nuestro saldo inicial es de 300.000, ¿sí? 300.000 de banco. Después vamos a colocar, sumando en la cuenta banco, todo lo efectivamente recaudado, el total del recaudado. En este caso son 924.000, fíjense,
el total del recaudado, 924.000. ¿Qué va a restar nuestra cuenta banco? El total del pagado. Todo lo pagado es de 452.400. Resta 452.400. Y después empiezan todas las operaciones que vienen por razones de liquidez. Y ahí el enunciado nos dice, otras operaciones ejecutadas en el ejercicio. El punto A nos dice que se canceló la totalidad de la deuda flotante generada en el año 01, por lo tanto, toda esta deuda flotante que está expuesta acá, que hace los 240.000 pesos, se canceló. Fíjense que cuando se cancela deuda flotante de ejercicios anteriores, eso no tiene ningún impacto presupuestario. Reforzamos de manera práctica lo que vemos en la teoría. En la teoría ustedes ya vieron y ya estudiaron que cuando se cancela deuda del Tesoro de ejercicios anteriores o las órdenes de pago no canceladas de ejercicios anteriores, no tiene incidencia presupuestaria. ¿Por qué? Porque no estamos ocupando presupuesto del ejercicio. Eso ya se ejecutó, ya se ocuparon los créditos abiertos y autorizados en otros ejercicios. Lo que queda es un saldo financiero, es financiera la operación, es monetaria, no es una operación presupuestaria, no tiene incidencia presupuestaria. ¿Tiene incidencia legal? Sí, por supuesto, tiene incidencia legal porque va a extinguir la obligación de pago. Se cancela, se extingue la obligación de pago, dejamos de tener esa obligación con el tercero. El Estado deja de tener esa obligación con el tercero. Pero no se extingue, pero no tiene incidencia presupuestaria, no me vuelve a consumir crédito presupuestario. ¿Está? Y este es un claro ejemplo, o sea, se cancela, se va a banco, se va a la plata, pero no se mueve ninguna partida presupuestaria del ejercicio. ¿Qué otra cosa me dice? Bueno, se van los 240.000. Esta transacción, que se cancela la totalidad de la deuda flotante, me va a impactar en dos cuentas. En banco, porque es una disminución de banco, y además es una disminución de pasivo. Entonces me va a disminuir la cuenta de la evolución de los títulos públicos. Fíjense que acá se considera, la evolución de la deuda del Tesoro, se considera el total cancelado. Esto se puede exponer en una sola línea también. O sea, se cancela el total, puedes poner el total, los 240.000, los 240.000 se van, y el saldo final de esa deuda del Tesoro de ese ejercicio es 0. Pero no deja de existir el saldo inicial. Presten atención a esto. Y también es una disminución en la cuenta banco. ¿Qué más me dice el enunciado? Dice que en el primer semestre se vendieron 96.000 pesos de títulos públicos por razones de liquidez para cubrir insuficiencias estacionales del Fondo del Tesoro. Entonces se desprendió de títulos públicos por razones de liquidez. Esto hizo que aumente mi cuenta banco en 96.000, pero que disminuya mi cuenta de títulos públicos. Y también me dice que en el segundo semestre se compraron 120.000 pesos de títulos públicos por razones de liquidez estacional excedente. Cuando hay excedente, recuperamos esos títulos públicos. Los compramos. Por lo tanto, disminuye mi cuenta banco en 120.000 y aumenta mi cuenta de activo de títulos públicos. ¿Está? Hasta ahí se movieron ya se movieron todas las cuentas de activo y de pasivo. ¿Qué tenemos ahora? Calculamos el saldo final de la cuenta bancos. Este saldo final de la cuenta bancos que está en amarillo es el que me va a ir ahora en la cuenta, en el estado de situación del Tesoro, como saldo final de la cuenta banco del ejercicio 02. Y calculamos la variación, porque la variación de la cuenta banco sí impacta en la cuenta financiamiento de la IF. Fíjense que la variación en este caso teníamos 300.000 de inicio y 507.600 al cierre del ejercicio. Por lo tanto, tuvimos un incremento. Siempre es valor al cierre menos valor al inicio.
¿Está? Para saber si tenemos un incremento o una disminución. En este caso tuvimos un incremento de 207.600, así que cuando estamos ante un incremento de activo, tenemos una aplicación financiera. Fíjense nomás en los cuadros en los cuadros de la IF y en los clasificadores, los impactos que tienen los incrementos y las disminuciones de activos. En la evolución de la cuenta de títulos, ¿hasta acá está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, sí, ahí yo estoy mirando la solución que subieron al aula. Los pagos efectuados de 452.400 según de presupuesto, ¿de dónde salió la consigna? Porque no me ubico acá. De la ejecución. De la ejecución, del total de la Ya la ejecución columna del presupuestada. pagado Acá de la está. ejecución. La columna del pagado de la ejecución, el total. Ahí está. Ahí veo, ahí veo. Gracias, gracias. Acá consideramos lo que se pagó en todas las cuentas del presupuesto de este ejercicio. ¿Sí? Va por la totalidad, o sea, asumimos que todo esto salió de banco, de la cuenta banco. No entramos acá en el detalle si se pagó con efectivo, con cheque. Efectivo no se maneja. Pero bueno, eventualmente, o sea, si se pagó con efectivo, si se pagó con cheque, no. Acá el pagado todo moviliza la cuenta banco. ¿No está? Bueno, y en cuanto a la cuenta de títulos públicos, teníamos como saldo inicial los 240.000 que aparece en el estado de situación de tesoro del año 01 y las evoluciones que fuimos viendo, cuánto se vendió en el primer semestre y cuánto se compró en el segundo semestre. El saldo final me da 264.000 pesos. Esto también va en el estado de situación del tesoro al cierre del ejercicio 02, el saldo final de la cuenta. ¿Y qué más tenemos? El cálculo de la variación. En este caso tenemos 24.000 la variación. Teníamos 240.000 contra los 264.000. Esperen que no me quiero olvidar nada. Bueno, entonces, esta variación de la cuenta de títulos públicos, que también es un incremento activo, por lo tanto es una aplicación financiera. Ahí ya vamos sabiendo dónde vamos a ubicar después en nuestra cuenta financiamiento en el AIF, qué es aplicación y qué es fuente. En la evolución de la deuda del tesoro, vieron que les mostré que se puede exponer en una sola línea, cuando se cancela el total de las cuentas, se expone en una sola línea. Y después tenemos, fíjense que acá se transcribieron solamente las cuentas que teníamos con deuda del tesoro, esto que calculamos acá. Solamente la cuenta SAC, agua y servicios extraordinarios son las que nos quedaron con deuda del tesoro. Esto forma parte de la deuda del tesoro del año 02 y así con estos saldos finales es que se van a exponer en el estado de situación del tesoro del año 02. Pero además impacta en la evolución de las cuentas porque tengo cuánto estaba devengado, cuánto es lo que efectivamente se pagó. Esto es una transcripción de la ejecución presupuestaria y el saldo final, los 303.600 que calculamos. A la hora de considerar, fíjense que acá está sumando estas dos celdas. A la hora de considerar la evolución de la cuenta de la deuda del tesoro, tenemos que poner siempre acá cuál es el saldo inicial. No me sumen el devengado más el saldo inicial, porque eso no está bien. El saldo inicial es el que viene en la ejecución, en el estado de situación del tesoro del año anterior. ¿Está claro? No hay que sumar con el devengado. Y esto comparo con si acá, en este caso, si hubiese tenido algún saldo final, sí tengo que sumar si algo me hubiese quedado el año anterior,
del año 01 tengo que sumar a la del año 02 para obtener el saldo final de la deuda del Tesoro. En este caso coincide solamente con la deuda del Tesoro del año 02, que es de 303.600 contra los 240.000 que tenía en el año 01. ¿Cuánto me arroja esto? Un incremento, es un incremento de pasivo de 63.600. Por lo tanto, estamos ante una fuente financiera. Aumento de pasivo es una fuente financiera. Y acá armamos la evolución de la deuda pública, pero solamente para obtener el saldo final, no para obtener la variación de las cuentas. Acá no me interesa la variación de las cuentas porque ya les mostré que lo que tiene que ver con deuda pública exponemos los valores por sus valores absolutos. Sí va dentro de la cuenta de financiamiento, pero va de acuerdo tal cual como aparece en la ejecución presupuestaria de recursos y de gastos. En este caso tenemos podemos discriminar en cuanto a la evolución de la deuda externa. El saldo inicial era de 144.000 y obtuvimos un préstamo de 14.400. ¿Esto en base a qué? Al recaudado. Cuando estamos armando la evolución de las cuentas, siempre vamos a estar mirando lo que estaba recaudado y lo que estaba devengado, ¿sí? Y en el caso de, acá porque hubo solamente obtención de préstamos, por lo tanto aumentó nuestra deuda externa. Como saldo al cierre aumentó y quedó en 158.400. Y en cuanto a la deuda pública interna, teníamos 216.000 de saldo inicial, que disminuye por el pago de la amortización, ¿sí? Fíjense que en la ejecución presupuestaria no les especifica si es interna o externa en texto, sino que les pone cuál es la partida para que ustedes reconozcan en cuál de las dos deudas impacta. En este caso es disminución de la deuda pública interna, amortización de 54.000 pesos. Y la colocación, que es el incremento o el nuevo endeudamiento, está acá dentro de los recursos o ingresos, colocación de deuda interna por 50.400. Acá ya nos fijamos en lo que está efectivamente recaudado. 50.400 me da el saldo final de la cuenta, 212.400. Al final del ejercicio, ustedes tienen que, de la evolución de las cuentas, de todas las cuentas, ustedes tienen que tener todas tildadas. Todas en algún punto tuvieron que haber tenido un impacto. ¿Está? Ahora sí ya estamos en condiciones de armar la cuenta de ejecución, el AIF de ejecución. Fíjense que guiándonos con lo que ya habíamos marcado en el AIF presupuestado, podemos ir completando con las mismas cuentas el de ejecución. ¿Alguna duda hasta acá o avanzo directamente hasta la cuenta financiamiento? Está bien, profe. Avanzo. ¿Les sirve de esta forma para ir armando y construyendo el AIF? Tienen que ir tomando en cuenta lo mismo, pero en el caso de los ingresos van a ir colocándolo efectivamente recaudado y en el caso de los gastos tienen que ir poniendo el devengado. Uy, esperen que voy a enchufar la compu. Cargado. Pensé que me alcanzaba más tiempo la batería. Bueno, entonces les decía que siempre que estemos viendo gastos van a estar mirando la columna del devengado. Con los recursos no tienen mayores dificultades porque son solamente dos columnas, pero cuando estamos hablando de gastos, para completar el AIF, la columna del devengado. Bien, al final tenemos un resultado financiero de superávit de 157.200. Completamos la cuenta financiamiento. En cuanto a endeudamiento, teníamos previsto endeudarnos por 90.000 y obtuvimos un préstamo de 64.800, que es la suma de los 14.400 recaudados y los 50.400.
Está los 50.400, que es más de lo que estaba previsto. Estaba previsto 48 en cuanto a deuda pública interna y se colocó más. 50.400 se colocó. Y en cuanto a préstamo, estaba previsto obtener un préstamo en el sector externo de 42.000 y obtuvimos de 14.400 pesos. La suma de estos dos hace a los 64.800. ¿Qué otro incremento de pasivo tuvimos? El incremento de la deuda flotante, ¿sí? Y esto nos arroja dentro de la evolución de las cuentas. Los 63.600 también es una fuente de financiamiento. No pagarle a mis proveedores también es una fuente de financiamiento. Ustedes ya habrán visto esto dentro del sector privado, el apalancamiento con pasivo, con el no pago, la no cancelación de las deudas a los proveedores. Después tenemos hasta acá el total de fuentes, que es de 128.400. Y después tenemos las aplicaciones financieras. En cuanto a la vertiente de activo, incrementos de activos Ahí irían las financieros, variaciones. acá empezamos a utilizar las variaciones. La primera variación que usamos fue el de la deuda flotante como fuente. ¿Sí? Acá es donde empezamos a ver nuestro listadito de evolución de las cuentas, cuáles son las aplicaciones y cuáles son las fuentes que tenemos que registrar. Fíjense que teníamos una sola fuente, que es la primera que pusimos, y tenemos dos aplicaciones financieras que van a impactar. Una es la de el incremento de caja y banco de 207.600, ¿sí? Nuestro aumento de caja y banco es una aplicación financiera. Y la otra es los activos financieros, que el incremento de activos financieros por razones de liquidez. En este caso es la resultante de la variación de la venta de los títulos, compra-venta de títulos públicos, ¿sí? Esto es los títulos públicos. Está que el resultado era de 24.000, un incremento de 24.000. Hasta ahí con los incrementos de activos financieros. Y en cuanto a disminución de pasivos, no tuvimos nada, o sea, no tuvimos disminución de la deuda flotante, lo que tuvimos fue un incremento. Fíjese que si el resultado es positivo o negativo, se expone en distintos lugares, no es que va siempre en el mismo lugar con un signo positivo o negativo. ¿Está? Todos los valores se muestran por sus valores absolutos, no van con signos, no se exponen por signos. Lo que sí tuvimos fue amortización de la deuda, porque efectivamente pagamos los 54.000 que estaban previstos. No es que pagamos, devengamos los 54.000 que estaba previsto, para no confundir. Devengamos los 54.000. Esto lo que nos arroja son unas aplicaciones netas de 157.200. ¿Está? ¿Me escuchan bien? No sé si se escuchaba ahí, recién Sí, se estaba le viendo. escucha, Sí, profe. profe, se escucha. Sí, profe. Bueno, ¿alguna duda hasta acá para confeccionar la IF? Yo les digo, practiquen, prueben a ver cómo les va si ustedes confeccionan solamente el presupuestado. Acá es manejar los términos de las cuentas y entender si son ingresos corrientes, gastos corrientes, si son recursos de capital, si son gastos de capital. Es saber, de acuerdo a la codificación de capital económica, a qué corresponden esas cuentas. ¿Está? Bueno, y el punto número 3, hasta acá hicimos un requerimiento número 2. Acá está. Planteo de requerimientos. El punto 3 dice confeccionar el estado de situación del Tesoro al cierre del ejercicio 02, si corresponde incluir la deuda flotante y discriminarla por ejercicio de origen y por cuenta, tal como ya viene en el planteo, dada en el planteo. Y el punto 4 les dice determinar los siguientes resultados al cierre del ejercicio 02, financiero presupuestado, financiero de ejecución, ejecución de gastos y ejecución de los recursos. Estos resultados se obtienen fundamentalmente de esta parte del cuadro. ¿Está? De acá.
el resultado financiero presupuestado es los ingresos totales menos los gastos totales presupuestados. 810.000 menos los 846.000 me da el resultado financiero presupuestado menos 36.000, que es un déficit financiero. En cuanto a el resultado financiero de ejecución, pues es lo mismo, pero de ejecución. Ingresos totales ejecutados contra los gastos totales ejecutados nos da el resultado financiero de superávit de 157.200 de ejecución. Es un superávit de ejecución. Cuando nos piden el de ejecución de gastos, el resultado de ejecución de gastos, son los gastos autorizados menos los gastos devengados. ¿Está? Ahí lo que tenemos es 140, una economía por no ejecución de 144.000 pesos. Y después nos pide el resultado de ejecución de los recursos. Si los gastos es de izquierda a derecha, el de los recursos es de la confrontación de los valores de derecha a izquierda. Entonces acá los ingresos totales efectivamente recaudados contra lo que estaba previsto. De esta manera lo que obtengo es un superávit de ejecución de recursos. ¿Sí? Fíjense. Claro que no coincide y se toma. Sí coincide. Los 49.200, los 144.000 de economía por no ejecución y los resultados financieros que ya fuimos obteniendo dentro de la IF. El estado de situación del Tesoro es transcribir los saldos finales de las cuentas. Lo que les pide en particular en la deuda del Tesoro del año, de cada año, les dice que se exponga por cada año y por cada cuenta. Así que en este caso es transcribir las cuentas que nosotros teníamos acá en el enunciado, que son las que quedaron con saldo sin cancelar, cuenta por cuenta, monto por monto. Y lo mismo con la deuda pública, discriminada en externa y en interna. Eso nos arroja una situación del Tesoro al cierre de 97.200 pesos y para hacer el cálculo de comprobación es la situación del Tesoro al cierre. Acá sí respetamos los valores, si está en negativo o en positivo, que en este caso era de 60.000 pesos, esto viene dado en el ejercicio. Situación del Tesoro al cierre del año 01 era 60.000. El superávit, o sea, más allá de superávit o déficit, en este caso va el resultado financiero de ejecución. En este caso es un superávit, o sea que va con signo positivo de 157.200. La confrontación de estos dos, acá no tenemos cuenta créditos, así que no tenemos que incluir la variación de los créditos. El resultado de la confrontación de estos dos me tiene que coincidir con la situación del Tesoro al cierre del ejercicio 02. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿No? Si no tienen ninguna duda. Hola, Male, recién te veo. Solamente veía la pantalla. No sé si tienen alguna pregunta, pero vieron que con los datos del ejercicio pueden ir resolviendo directamente el IF sin armar ningún tipo de evolución. El IF presupuestado. Y ese es el que les sirve de guía para después armar el IF de ejecución. Pero bueno, no hay mayores trabas que eso. Si no tienen más ninguna pregunta. No, profe. Profe, Bueno, sí. ¿ustedes podrían colgar algún otro ejercicio para práctica, para practicar más?
Mm, no sé si tengo tipeado como para subir. Si encuentro alguno de una foto, ¿El aunque qué? sea como PDF, se lo subo. ¿El qué? ¿Algún ejercicio para practicar? Acá justamente estoy tratando, tengo uno acá armado, que tengo el planteo, que les voy a dar el planteo nomás, pero no sé cómo Pero después de la compartirlo. solución, profe. No, que viva. Pero ¿y cómo vamos a ver si hicimos bien y si hicimos mal? Y bueno, pero Vamos el y si tenemos martes. la... En la En clase el de parcial repaso. vamos a saber si La clase de aprendimos. repaso y además te tiene que cerrar el IF. Claro, Mm, exacto. Es exacto, si cierra hiciste bien. Igual nosotros controlamos todo porque en años anteriores le meten nomás así como, acá me cerró y la cuenta financiamiento no le cierra por ningún lado. Para nada. Este, les voy a levantar al aula virtual este planteo. Le voy a levantar ahí en el foro, le voy a poner ejercicio de AIF y le voy a levantar el Word. Entonces, como la clase que viene ya prácticamente terminamos el ejercicio, terminamos todo el ejercicio, no quedó nada, Quedan los ejercicios nuevos. quedan los Ujú. ejercicios nuevos. Hay tema nuevo para la clase que viene. Bueno, mejor todavía. Así que Entonces, que traten de practicar ya todo lo que es AIF. Trate de practicar la IF porque, Ejercicio. bueno, vienen ejercicios de contrataciones. Así que van a sí. tener que estudiar todo lo que es el decreto 1030, sobre todo de procedimiento de contrataciones. Yo le voy a levantar el ejercicio, el Word ahora. Es un ejercicio que tiene el AIF nomás. Entonces, ustedes tienen ahí lo que se les solicita, tienen la situación del tesoro al inicio, el estado de ejecución del recurso y del gasto, y algunas operaciones que ustedes tienen que tener en cuenta para poder desarrollar. ¿Estamos? Buena, Yo profe. ya lo tengo. Sí, Gracias. profe. Gracias. ¿Hay Profe, teoría ahora? disculpe, ¿hay teoría ahora o no? Ah, justo pregunté El de por las las dudas. 4:30, sí. El que no había era el de las 3. Bueno, gracias. Así que Nos no vemos. hay... Nos vemos la clase que viene a las 15. Sí, Bueno, Dios quiere. Bueno, hasta luego, profe. Profe, Buen fin de. hasta luego. Igualmente, buen fin buen de. fin de Chau, semana. chau. Chao. La pase bien, Malvina. Gracias, profe. Come unas empanadas por mí. Que no guarde torta, decirle a Popeye. Que